¿Qué pasaría si el hombre más sabio del mundo tomara la decisión más tonta de su vida? Imagina tener la capacidad de resolver cualquier problema, de entender los secretos más profundos de la existencia, de ser reconocido internacionalmente como un genio, y aún así terminar destruyendo todo lo que construiste. Suena imposible, ¿verdad? Pues déjame contarte la historia real de un hombre que vivió exactamente eso. Hoy vamos a hablar de Salomón, un rey que literalmente recibió sabiduría directamente de Dios. No estamos hablando de alguien que leyó muchos libros o que tuvo buenos maestros. Estamos hablando de alguien a quien el creador del universo le dio un don sobrenatural de entendimiento. Pero aquí viene la pregunta que nos va a acompañar durante todo este video. ¿Cómo es posible que alguien con sabiduría divina termine adorando ídolos falsos? ¿Cómo puede el hombre más inteligente cometer el error más absurdo? Salomón fue el hijo del famoso rey David, el que venció a Goliat. Heredó un reino poderoso. Construyó el templo más magnificente de la historia. Acumuló riquezas que harían parecer pobre a cualquier millonario moderno. Y escribió libros de sabiduría que seguimos leyendo 3000 años después. Pero su historia no termina en gloria. Termina en tragedia. En los próximos minutos, vamos a descubrir qué llevó a este gigante a caer. Y créeme, la respuesta te sorprenderá y te hará reflexionar sobre tu propia vida. Porque los errores de Salomón no son tan diferentes a los que tú y yo podemos cometer hoy. Así que quédate hasta el final, porque la lección que aprenderás podría cambiar tu perspectiva para siempre. Para entender la caída, primero tenemos que entender la altura desde donde cayó. La historia comienza cuando Salomón es apenas un joven. Su padre, el rey David, acaba de morir, y él recibe un reino en su máximo esplendor. Israel nunca había sido tan poderoso, tan respetado, tan próspero. Pero Salomón sabe algo importante: él no es su padre. David fue un guerrero, un conquistador, un hombre de batalla. Salomón es diferente. Una noche, algo extraordinario sucede. Dios se le aparece en un sueño en un lugar llamado Gabaón y le hace una oferta que nadie en su sano juicio rechazaría. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Piénsalo por un segundo. El creador del universo te dice: pide lo que quieras. ¿Qué pedirías tú? ¿Dinero, poder, fama, una vida larga, salud perfecta? Salomón pidió algo diferente. Pidió sabiduría. Específicamente, pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es lo que hace tan impresionante su historia. Dios quedó tan complacido con esta respuesta que no solo le dio sabiduría, sino que además le dio todo lo que no pidió: riquezas, honor y una larga vida, con una condición: que caminara en los caminos de Dios. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo a Salomón tan sabio? La respuesta va más allá de lo que imaginas, porque no se trataba solo de conocimiento intelectual. La Biblia nos cuenta que la sabiduría de Salomón superaba a todos los sabios del Oriente y de Egipto. Pero déjame darte números concretos para que entiendas la magnitud. Este hombre compuso 3000 proverbios y 1005 cánticos. Escribió sobre botánica, sobre zoología, sobre filosofía, sobre psicología humana. Pero su sabiduría no era solo teórica, era práctica, profundamente humana. La demostración más famosa ocurrió un día cuando dos mujeres llegaron ante él con un bebé. Ambas afirmaban ser la madre. Una de ellas había perdido a su hijo durante la noche, y ahora ambas peleaban por el bebé que quedaba vivo. No había testigos, no había evidencia, solo dos mujeres, dos versiones y un bebé. ¿Qué hizo Salomón? Pidió una espada y ordenó: partan al niño vivo en dos y den la mitad a una y la mitad a la otra. La primera mujer dijo: está bien, que no sea ni mío ni tuyo, divídanlo. Pero la segunda mujer, con el corazón desgarrado, gritó: ¡no! Denle el bebé a ella, pero no lo maten. Y en ese momento, Salomón supo quién era la verdadera madre. Porque una madre verdadera prefiere perder a su hijo antes que verlo morir. Esta historia se esparció por todo el reino, y el pueblo entendió que había en Salomón una sabiduría divina para hacer justicia. Su fama cruzó fronteras.
Reyes y reinas viajaban desde tierras lejanas solo para escucharlo hablar. La reina de Saba viajó miles de kilómetros desde Arabia para probar su sabiduría con preguntas difíciles. Y cuando lo conoció, quedó sin aliento. La Biblia dice que no quedó más espíritu en ella de tanto asombro. Con toda esta sabiduría, con este don sobrenatural para discernir entre el bien y el mal, ¿cómo pudo cometer el error más grande de su vida? Espera a escuchar lo que viene, porque la respuesta está en algo que todos enfrentamos. Pero la sabiduría de Salomón no fue su único logro. Su proyecto más ambicioso fue algo que su padre David había soñado, pero nunca pudo realizar: construir una casa para Dios. El Templo de Jerusalén no fue un edificio cualquiera. Fue una obra maestra arquitectónica que tomó 7 años construir. Imagina la escena. Decenas de miles de trabajadores, los mejores artesanos de Israel y Fenicia, materiales traídos desde los confines del mundo conocido. Las paredes interiores estaban recubiertas de cedro del Líbano, tallado con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Y sobre el cedro, láminas de oro puro. El piso, las paredes, el techo, todo resplandecía con oro. El lugar santísimo, donde se guardaría el arca del pacto, estaba completamente recubierto de oro. No estamos hablando de una capa delgada, estamos hablando de oro macizo. Cuando el templo fue finalmente terminado, Salomón convocó a todo Israel para la dedicación. Y aquí sucedió algo que nadie que estuvo presente jamás olvidó. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó la casa del Señor. La gloria de Dios descendió con tal intensidad que los sacerdotes no podían ni siquiera permanecer de pie para ministrar. Dios mismo había venido a habitar entre su pueblo. Pero el templo fue solo el comienzo de la gloria de Salomón. Su riqueza personal era algo nunca antes visto. Déjame darte cifras concretas. Cada año entraban en las arcas de Salomón 666 talentos de oro. Para que te hagas una idea, un talento de oro equivale a aproximadamente 34 kilos. Estamos hablando de más de 22,000 kilos de oro cada año, y eso sin contar el comercio, los tributos de las naciones sometidas y las ganancias de sus flotas comerciales. Salomón tenía una flota de barcos que navegaban durante 3 años y regresaban cargados de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Tenía caballos importados de Egipto, carros de guerra, alianzas comerciales con todos los reinos vecinos. La Biblia dice que hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, y los cedros tan abundantes como los sicómoros de la llanura. Para poner esto en perspectiva moderna, Salomón sería más rico que los multimillonarios más ricos de hoy. Estamos hablando de alguien que tenía el monopolio del comercio en toda la región, que controlaba las rutas comerciales más importantes, que recibía tributos de docenas de naciones. Todo copa de la que bebía era de oro puro. Todo utensilio en su palacio era de oro. La plata ni siquiera se consideraba valiosa en sus días. Tenía todo: sabiduría directamente de Dios, riqueza incalculable, poder absoluto, la bendición divina, el respeto de todas las naciones, un templo donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Cómo alguien en esa posición puede echarlo todo a perder? La respuesta está en algo que parece inofensivo al principio. Aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Y comienza, como muchas caídas, con una decisión que parecía tener sentido en su momento. Salomón tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Sé lo que estás pensando. 1000 mujeres, ¿en serio? Pero en el contexto de la época, esto tenía una explicación política. Cada matrimonio era una alianza con otro reino. Cada esposa representaba un tratado de paz, una ruta comercial asegurada, una frontera protegida. En la mente de Salomón, estaba siendo sabio. Estaba usando el matrimonio como herramienta diplomática. Estaba consolidando su reino sin derramar sangre. Pero había un problema que Dios había advertido específicamente a los reyes de Israel. No tomes mujeres de las naciones extranjeras, porque ellas desviarán tu corazón hacia sus dioses.
Y aquí está la lección más importante de toda esta historia, así que escucha con atención. La caída de Salomón no fue un evento repentino. Fue un proceso gradual de pequeños compromisos. Al principio, probablemente Salomón pensó que tenía todo bajo control. Yo tengo sabiduría de Dios. No voy a dejar que unas mujeres paganas me influencien. Solo estoy siendo diplomático. Pero día tras día, año tras año, esas voces comenzaron a susurrar en su oído. Amor mío, en mi tierra honramos a Astoret. ¿Por qué no construyes un pequeño altar? No tienes que adorar ahí, solo déjame a mí tener mi espacio. Mi rey, mi pueblo adora a Quemos. Si construyes un santuario, fortalecerás nuestra alianza. Es solo política, nada personal. Piensa en cómo esto se aplica a tu vida hoy. ¿Cuántas veces has hecho un pequeño compromiso? Tal vez dijiste, solo voy a ver esta serie que todos ven, aunque tenga contenido que va contra mis valores. Es solo entretenimiento. O, solo voy a trabajar los domingos por un tiempo, aunque sé que necesito ese día para renovarme espiritualmente. Es temporal. O, solo voy a salir con esta persona, aunque no comparta mi fe. ¿Quién sabe? Tal vez los pueda cambiar yo. Esos pequeños compromisos son exactamente cómo comenzó la caída de Salomón. Y llegó el momento en que lo imposible sucedió. El hombre que había construido el templo de Dios. El hombre que había visto la gloria de Dios descender como una nube. El hombre que tenía sabiduría divina comenzó a construir altares a dioses falsos. Astoret, la diosa de los sidonios. Quemos, el dios abominable de Moab. Moloc, el horror de los amonitas, el dios al que se le ofrecían niños en sacrificio. Lee eso de nuevo. El rey más sabio de la historia construyó altares para un dios al que se le sacrificaban niños. La Biblia dice en 1 Reyes 11:4, cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Ves la tragedia aquí? No dice que Salomón perdió su sabiduría. Dice que su corazón se desvió, porque puedes tener todo el conocimiento del mundo y aún así tomar decisiones terribles si tu corazón no está en el lugar correcto. Salomón sabía lo que estaba haciendo. Él mismo había escrito en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escribió, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él sabía estas verdades. Las había enseñado, pero no las vivió. Y Dios, que había bendecido tanto a Salomón, que le había dado todo, se enojó. No porque fuera un Dios temperamental, sino porque Salomón había roto el pacto, había traicionado la relación, había cambiado la verdad por la mentira. Dios le dijo, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Las consecuencias serían devastadoras. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hubo arrepentimiento? ¿Logró Salomón volver a Dios antes del final? ¿O murió en su idolatría? La respuesta podría estar escondida en sus últimos escritos. La sentencia de Dios se cumplió al pie de la letra. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam tomó el trono, y de inmediato el reino que David había construido y Salomón había engrandecido se dividió en dos. 10 tribus se separaron y formaron el reino del norte, Israel. Solo 2 tribus, Judá y Benjamín, permanecieron leales a la casa de David, formando el reino del sur. El reino unificado, la gloria de Salomón, el templo magnífico, todo comenzó a desmoronarse. Pero las consecuencias comenzaron incluso antes de su muerte. La Biblia relata que Dios levantó adversarios contra Salomón. Hadad, el edomita, se rebeló. Rezón, hijo de Eliada, se convirtió en enemigo de Israel todos los días de Salomón. Jeroboam, uno de sus propios siervos, conspiró contra él. El hombre que había vivido en paz absoluta, que no conoció guerra en todo su reinado, terminó sus días rodeado de enemigos y conflictos. Pero hay esperanza en esta historia.
y está en un libro extraordinario que Salomón escribió, probablemente al final de su vida, Eclesiastés. Si lees Eclesiastés con la historia de Salomón en mente, cobra un significado completamente nuevo. Es como si fuera su autobiografía espiritual, su confesión. Vanidad de vanidades, escribe. Todo es vanidad. Escucha lo que dice. Me hice grandes obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines. Amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Y todo cuanto desearon mis ojos, no se lo negué. ¿Te suena familiar? Está describiendo su vida, la sabiduría, la riqueza, los proyectos, los placeres. Y entonces escribe: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Imagina ser el hombre más sabio y más rico de la historia, y llegar a esa conclusión. Pero el libro no termina en desesperanza, termina con una conclusión poderosa. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muchos eruditos bíblicos ven en Eclesiastés evidencia de que Salomón se arrepintió al final, que después de perseguir todo lo que el mundo podía ofrecer, después de caer en la idolatría, después de perderlo todo, volvió a la verdad fundamental. Lo único que importa es tu relación con Dios. Ahora hablemos de ti y de mí. ¿Qué ídolos modernos tenemos? Porque no construimos altares de piedra, pero tenemos nuestros propios ídolos. Para algunos es el trabajo. Le damos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, toda nuestra devoción, esperando que nos dé significado y satisfacción. Para otros es el dinero. Creemos que si tan solo tuviéramos un poco más, seríamos felices, estaríamos seguros, estaríamos completos. Para otros son las relaciones. Ponemos a una persona en el centro de nuestro mundo, esperando que llenen un vacío que solo Dios puede llenar. Para otros es el éxito, la aprobación de los demás, el entretenimiento, la comodidad. La lección de Salomón es clara. No importa cuánta sabiduría tengamos, no importa cuánto conocimiento acumulemos sobre Dios, si no vivimos en obediencia, si no guardamos nuestro corazón, terminaremos construyendo altares a cosas que no merecen nuestra adoración. Entonces, ¿cuál es la gran lección de la historia de Salomón? Es esta: la sabiduría sin obediencia es inútil. El conocimiento de Dios debe transformar nuestras acciones, no solo informar nuestras mentes. Salomón sabía más sobre Dios que la mayoría de nosotros sabremos jamás. Literalmente hablaba con Dios, vio milagros, escribió libros inspirados y aún así cayó. ¿Por qué? Porque saber no es suficiente. Tienes que vivir lo que sabes. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puedes leer la Biblia todos los días, memorizar versículos, asistir a la iglesia cada semana, y aún así estar construyendo altares a otros dioses en tu corazón. Pero aquí está la parte hermosa de la historia. A pesar de todo, a pesar de la caída de Salomón, a pesar de su idolatría, Dios siguió usando su legado para propósitos eternos. El templo que construyó se convirtió en el centro de adoración por siglos. Los proverbios que escribió siguen transformando vidas 3000 años después. Y de su linaje, de la casa de David que él continuó, vendría el Mesías, Jesucristo. La gracia de Dios es tan grande que puede tomar incluso nuestros fracasos y tejerlos en su plan redentor. Déjame darte 3 pasos concretos para evitar el error de Salomón. Primero, examina tus compromisos pequeños. ¿Qué cosas pequeñas estás permitiendo en tu vida que sabes que no deberías? Esos pequeños compromisos son peligrosos porque no parecen gran cosa al principio, pero se acumulan. Segundo, protege tu corazón de influencias que te alejan de Dios. Salomón no protegió su corazón. ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Qué contenido consumes? ¿Qué voces escuchas más? ¿Las que te acercan a Dios o las que te alejan? Tercero, busca sabiduría y obediencia juntas.
No te conformes con solo conocer la verdad. Vívela. Porque al final del día, lo que importa no es cuánto sabes, sino a quién sigues. Salomón tuvo todo y lo perdió por no guardar su corazón. Tuvo la oportunidad de vivir la vida perfecta, con todos los recursos, toda la sabiduría, toda la bendición de Dios, y la desperdició. Pero tú tienes la oportunidad de aprender de su error sin tener que vivirlo. Tienes su historia como advertencia, tienes sus escritos como guía, tienes la evidencia clara de que el camino de los compromisos pequeños lleva a la destrucción grande. No esperes a estar al final de tu vida, mirando atrás con arrepentimiento, diciendo, vanidad de vanidades, todo fue vanidad. Vive hoy con intencionalidad. Guarda tu corazón, mantén a Dios en el centro. Y recuerda, la verdadera sabiduría no está solo en conocer a Dios, sino en amarlo y obedecerlo con todo tu corazón. Si este video te ha tocado el corazón, si la historia de Salomón te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, dale like y suscríbete para más contenido sobre historias bíblicas que transforman vidas. Y déjame en los comentarios, ¿qué lección de Salomón te impactó más? ¿Fue su sabiduría inicial? ¿Su caída gradual? ¿O su posible arrepentimiento al final? Nos vemos en el próximo video y recuerda, guarda tu corazón porque de él mana la vida.